Nuevos pasos, quizás el definitivo para acabar con el impasse que vive la mayor economía del planeta. El Senado estadounidense ha aprobado una medida para financiar y para reabrir el gobierno federal, impulsando un acuerdo después de semanas de estancamiento. Los legisladores han votado para poner fin a ese cierre de gobierno, el más largo de la historia de los Estados Unidos, que se prolonga ya durante 42 días. Una votación que se ha producido después de una serie de obstáculos procedimentales y que ha permitido un acuerdo negociado que va a pasar ahora a la Cámara de Representantes. 24 horas después de los avances que se producían en el día de ayer, ese procedimiento, ese primer paso para poner fin a este shutdown, y que ha alcanzado 60 votos favorables gracias a 7 senadores demócratas y 1 independiente. Así lo explicaba el presidente de la Cámara, Eric Schmidt. This vote, the ayes are 60, the nays are 40. The bill as amended is passed. Under the previous order, the motion to reconsider is considered made and laid upon the table. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es martes 11 de noviembre y el Senado estadounidense ha aprobado esa medida para reabrir el gobierno estadounidense, el gobierno federal, y ahora debe de pasar por el arco de la Cámara de Representantes. No obstante, hay algunos puntos a mejorar, como la situación del sistema sanitario, que tanto han peleado los demócratas, pero los senadores republicanos que aseguran que existen algunas conversaciones sobre la extensión de los créditos fiscales para seguros de salud que vencen este año. John Thune, el líder de los senadores republicanos, que se ha comprometido a someter esta medida a votación el próximo mes de diciembre como parte del acuerdo que permitió esa reapertura del gobierno. También ha señalado que el resultado sigue siendo incierto. Los republicanos argumentan que es necesario abordar el aumento de los costes de la atención médica y han hecho referencia a los incrementos en las primas contemplados en la Ley de Cuidado de la Salud Asequible. También han dado las gracias a los senadores demócratas que se han unido a los republicanos para poner fin al cierre de gobierno, asegurando que a veces simplemente hay que hacer lo correcto. Hay que hacer lo correcto, a pesar de que Chuck Schumer, el líder de la minoría en el Senado estadounidense, trabajó entre bastidores para impedir que los demócratas moderados pusieran fin al cierre de gobierno antes de noviembre. Según informa el portal Axios, Schumer desafiaba públicamente a los republicanos y en privado instaba a sus colegas a no ceder mientras avanzaban las negociaciones. Según las fuentes consultadas, Schumer convencía a los moderados de posponer esa decisión hasta que comenzara el periodo de inscripción abierta de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Recordemos, este domingo los moderados consideraban excesivos los costes del cierre de gobierno y se unían a los republicanos en una votación de procedimiento para impulsar ese acuerdo que hoy se ha sacado adelante. El Senado que votaba sobre este acuerdo lo sacaba adelante y el presidente Donald Trump criticaba al líder de los demócratas en el Senado en una entrevista con Fox News, donde decía que Chuck Schumer pensó que podían derrotar a los republicanos, pero finalmente los republicanos lo han doblegado. Eso sí, el presidente estadounidense ha instado a los controladores aéreos a reanudar su trabajo, a volver a sus puestos, advirtiendo de las consecuencias de no hacerlo. Asegura que todos los controladores deben volver al trabajo porque quien no lo haga, dice, sufrirá una importante reducción de sueldo. Un Donald Trump que hacía uso de las redes sociales, publicaba a través de su cuenta oficial de Truth Social, donde aseguraba que no estaba contento con los responsables del tráfico aéreo, que se han tomado un descanso durante el shutdown y que, eso sí, son, dice, libres de abandonar sus puestos y ser también reemplazados rápidamente por verdaderos patriotas que harán un mejor trabajo con el nuevo equipo de última generación. Un Donald Trump que se ha comprometido incluso a bonificar hasta $10.000 por persona para los grandes patriotas que no se hayan tomado ningún día libre durante el cierre. Un Donald Trump que vuelve a amenazar con rebajar los sueldos. Recordemos, las aerolíneas estadounidenses mientras tanto han cancelado ya 2.100 vuelos. Un Donald Trump que continúa intensificando su defensa de su política comercial y arancelaria, advirtiendo que derogar o revertir sus aranceles podría costarle al país más de $2 billones
en pérdidas de ingresos y reinversión. La cifra real dice que tendríamos que devolver de ingresos arancelarios supera los 2 billones de dólares y dice que eso en sí mismo sería una catástrofe para la seguridad nacional. Un Donald Trump que también hablaba de un escenario de catástrofe de seguridad nacional y volvía a culpar a los demócratas y a los gobiernos extranjeros no identificados de intentar desacreditar su política. Un Donald Trump que promete un plan para utilizar fondos procedentes de los aranceles para reducir la deuda nacional. Dice que todo el dinero sobrante de los pagos de $2.000 realizados a los estadounidenses de bajos y medianos ingresos, procedente de los ingresos que obtienen de los aranceles, asegura que serán sustanciales, pero que se utilizarán también, dice, para reducir sustancialmente la deuda nacional. Un anuncio que se producía también a través de su cuenta oficial de Truth Social, en la que anunciaba esa distribución de cheques de $2.000 similares a unos dividendos para todos los estadounidenses a través de los fondos procedentes de los ingresos obtenidos con los aranceles. También dice que van a servir para reducir la deuda nacional. Mientras tanto, China está considerando un nuevo sistema de exportación de tierras raras que excluirá a las empresas vinculadas con el ejército estadounidense, al tiempo que agilizará las aprobaciones de exportaciones para otras empresas sin estos vínculos. La noticia la adelantaba el Wall Street Journal, asegurando que este sistema, denominado de usuario final validado, permitiría al presidente chino Xi Jinping cumplir el compromiso que hizo con el presidente Donald Trump. Eso sí, también mantendría las tierras raras de China alejadas de proveedores militares estadounidenses, una preocupación clave para Pekín. El sistema podría dificultar la importación de ciertos materiales desde China por parte de las empresas automoción y aeroespaciales que operan tanto en el sector civil como en el de defensa. Este informe añade que el plan de Pekín aún podría sufrir modificaciones hasta la implementación del sistema. Un martes de nuevos avances comerciales de Washington, en este caso con Nueva Delhi. El presidente Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos va a llegar a un acuerdo con India, asegurando que va a ser diferente al que tenían en el pasado. Recordemos, actualmente, decía Donald Trump, los aranceles a la India son muy altos debido al petróleo ruso y, como dice, han dejado de importar crudo ruso, se han reducido considerablemente y, por lo tanto, bajarán los aranceles. Un Donald Trump que también mencionaba que podría viajar a la India el próximo año. Y avances también con Suiza, donde hay una importante industria farmacéutica. El presidente estadounidense ha revelado que están negociando un nuevo trato comercial con el país helvético y también mostraba optimismo con las conversaciones. Durante un discurso de la ceremonia de investidura, Donald Trump había confirmado que están trabajando en un acuerdo con Suiza, que quieren que siga teniendo éxito, y daba a entender que este acuerdo pretende apoyar la estabilidad económica de su país y de Suiza, así como ampliar intereses comerciales estadounidenses. Entre otros temas, también calificaba este actual acuerdo sobre el cierre de gobierno como un gran acuerdo, y sobre la inflación aseguraba Donald Trump que pronto alcanzaría, dice, el objetivo del 1,5%. Y por cierto que Donald Trump envió una carta a la BBC amenazando con emprender acciones legales por las acusaciones de la cadena británica con ese vídeo editado del discurso del presidente estadounidense el pasado 6 de enero de 2021 en un documental donde confirmaban haber recibido también la BBC esa carta, y dice que planea responder a su debido tiempo. Recordemos que un Donald Trump que condenaba a la cadena por, dice, manipular su discurso, y afirmaba que los altos cargos de la BBC que dimitieron por este asunto son personas muy deshonestas. Recordemos, el director general de la BBC, Tim Davie, y la directora ejecutiva, Deborah Tarns, dimitían ayer, y el presidente actual de BBC, Samir Shah, declaraba que la cadena ya se disculpó con Donald Trump por la edición. Además, Keir Starmer, el premier británico, también se pronunciaba sobre el incidente, asegurando que la cadena debe actuar con rapidez para corregir los errores. Y de los 600 camiones diarios de ayuda humanitaria pactados en el alto el fuego en Gaza, solo están entrando
unos 150. Es la última denuncia de Naciones Unidas advirtiendo que la cifra impide revertir la hambruna y la crisis sanitaria en la franja. La directora ejecutiva del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, Raquel Martí, recuerda que cientos de miles de personas enfermas no tienen acceso a medicamentos, que no hay agua potable y que debido a las toneladas de residuos, basura y escombros en el suelo de Gaza se están propagando enfermedades y epidemias entre la población. La agencia incide en que Israel no está cumpliendo con los puntos establecidos en el alto el fuego, entre ellos dejar de disparar y de matar. Recuerda que más de 200 personas han muerto en la franja desde su declaración hace un mes. Y por cierto que no abandonamos la región de Oriente Medio porque Donald Trump ha afirmado que Siria es una parte importante en la región. Un Donald Trump que ayer mantenía una reunión con el presidente sirio, con Ahmed al-Shara, donde aseguraba que es un líder muy fuerte, que procede de un lugar muy difícil y que es un hombre muy duro, agradeciendo esa visita hacia Washington, asegurando que va a hacer todo lo posible para que el país prospere. Desde el Ministerio de Exteriores sirio anunciaban que la reunión entre ambos se desarrolló en un ambiente cordial y que Donald Trump elogió al nuevo gobierno sirio, la administración Trump, que ha prometido levantar esas sanciones impuestas en virtud de la ley César para permitir que Siria se desarrolle y atraiga inversiones. También han mostrado su apoyo a las conversaciones entre Siria e Israel que podrían normalizarse entre ambos países. Y los servicios de seguridad rusos han informado que han frustrado una operación conjunta entre Ucrania y Reino Unido para secuestrar un caza ruso, un MiG-31 con un misil hipersónico. Al parecer planeaban secuestrar este avión para provocar contra la mayor base aérea de la OTAN. Lo que se sabe sobre los planes del secuestro del MiG ruso por parte de la inteligencia ucraniana es que se frustró esa operación de inteligencia militar de Kiev para secuestrar, insistimos, este caza ruso con el misil hipersónico Kinzhal, al parecer para atacar la base aérea de la OTAN en Rumanía, concretamente en la ciudad de Constanza. Un plan preparado por el Ministerio de Defensa ucraniano bajo la supervisión de inteligencia británica. Por ese secuestro se prometían $3 millones a los pilotos rusos. En esa operación de Kiev para secuestrar el caza ruso se utilizó la organización Bellingcat. Recordemos, según informaban, este piloto navegante que secuestró o que pretendía secuestrar el MiG-31, además de dinero, le habían prometido la ciudadanía de uno de los países occidentales. Y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha informado que el ejército estadounidense ha vuelto a hundir 2 lanchas en aguas del Pacífico Oriental en 2 operaciones en las que han muerto 6 presuntos narcoterroristas. El jefe del Pentágono explica que las embarcaciones hundidas estaban vinculadas al contrabando de narcóticos y transportaban estupefacientes mientras transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Con estos 2 nuevos ataques suman ya más de 70 fallecidos y una veintena de embarcaciones destruidas dentro de la campaña contra el tráfico de drogas que la administración Trump lleva a cabo desde septiembre en aguas del Caribe, posteriormente ampliado al Pacífico. Y Nicolas Sarkozy, el expresidente francés condenado a 5 años de prisión, ha regresado a su casa del barrio 16 de París, el distinguido barrio 16 de la capital, después de haber pasado 3 semanas, dice, de pesadilla en la cárcel, a medida que aguardaba que se resolviera su apelación para la celebración de un nuevo juicio en 2026. Era la medida que tomaba la justicia francesa después de que ayer atendiera a su primera demanda de petición de puesta en libertad el expresidente francés condenado a 5 años de cárcel por financiación ilegal de su campaña presidencial en 2007. Una tímida acogida de seguidores, tanto en la salida de prisión como a la llegada a su residencia, un Nicolas Sarkozy que no hacía declaraciones a los medios tras su puesta en libertad y que será bajo control judicial, arresto domiciliario, y que, como gran novedad, se le prohíbe contactar con el actual ministro de Justicia, su amigo Gérald Darmanin. El que fuera jefe de Estado de Francia entre los años 2007 y 2012 había sido castigado a 5 años de cárcel por haber dejado a sus principales colaboradores negociar con responsables del régimen libio de Muammar el-Gaddafi para obtener 50 millones de euros para las presidenciales de 2007. El tribunal decretó en septiembre pasado la prisión efectiva inmediata. El primer expresidente francés condenado a pena de cárcel
y los abogados de Sarkozy, que posteriormente emprendieron esa solicitud de puesta en libertad, que finalmente ha aceptado el Tribunal de Apelación, y ahora el siguiente paso sería celebrar un nuevo juicio en 2026. Y seguimos hablando de Francia. El Consejo de Estado de este país ha confirmado la destitución de la líder Marine Le Pen como consejera del departamento de Pas-de-Calais, en el norte, en un nuevo revés en su batalla judicial contra su inhabilitación para ocupar cargos públicos durante 5 años y dentro de sus ambiciones para las presidenciales de 2027. Una destitución ordenada en abril, el pasado mes de abril, por este departamento del norte, tras la condena de la líder de derecha radical el pasado marzo, una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 5 años, así como 4 años de prisión, 2 de ellos cumplidos bajo vigilancia electrónica, así como una multa de 100.000 euros por un caso de malversación de fondos europeos. La líder de Agrupación Nacional posteriormente impugnó ante el Consejo esta decisión del tribunal, que ya había desestimado su recurso contra la orden del prefecto y se había negado a plantear una cuestión prioritaria de constitucionalidad. Y el rey de España, Felipe VI, ha destacado la necesidad de que se resuelvan las dificultades que aún se encuentran algunas empresas españolas en el ejercicio de su actividad en China, y apuesta por la confianza mutua, la apertura y la seguridad jurídica entre ambos países si se requiere, dice, una relación económica sólida y duradera. Felipe VI, que ha inaugurado este martes el Foro Económico España-China, al que asisten empresas españolas y chinas en su primer viaje de Estado de 3 días al gigante asiático, concretamente que le está llevando a la ciudad de Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, al suroeste de China. Felipe VI, que ha incidido en que la actividad empresarial necesita certidumbre, marcos claros, relaciones duraderas, y recalca que la cooperación en sectores estratégicos como energías renovables, sector farmacéutico, que en China se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales polos de innovación a nivel mundial, así como el sector agroalimentario, donde, dice, confiamos en que pueda seguir avanzando la apertura del mercado. Irak celebra hoy elecciones parlamentarias, las sextas desde la invasión estadounidense de Irak en 2003, en medio de un llamamiento para el boicot. Los iraquíes, que han comenzado a votar para elegir un nuevo parlamento en un momento de cierta estabilidad para el país, azotado por años de guerra. Los centros de votación han abierto a las 7 de la mañana, permanecerán abiertos durante las próximas 11 horas y los resultados deberían conocerse, los preliminares, al menos unas 24 horas después del cierre. Recordemos que el país ha gozado de una inusual estabilidad en los últimos años, mientras intenta superar décadas de guerra y represión bajo el régimen de Saddam Hussein y desde la invasión liderada por Estados Unidos, que lo derrocó. Y el director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, prepara su relevo. Ayer envió la última carta a los accionistas, añadiendo que eso sí, continuará hablando con ellos y sus hijos sobre Berkshire a través de su mensaje anual de acción de gracias. En esa misiva revelaba que va a intensificar sus donaciones en vida y se refería a su patrimonio, recordemos, de 149.000 millones de dólares a fundaciones de sus hijos. También aseguraba que le gustaría conservar una cantidad significativa de acciones hasta que los accionistas de Berkshire desarrollen la misma confianza en el nuevo director ejecutivo, en Greg Abel, de la que, recordemos, Charlie Munger, ex vicepresidente, y él tuvieron durante mucho tiempo. Un Buffett que se refería a Greg Abel como un hombre que ha superado con creces las altas expectativas, asegurando que conoce muchos de sus negocios y a todo su personal, y tranquilizaba a los accionistas asegurando que no hay mejor persona que él para gestionar sus ahorros y los míos. Y Apple no lanzará la próxima versión del iPhone Air en otoño de 2026, como estaba previsto anteriormente, ante las débiles ventas. El diario The Information citaba a fuentes familiarizadas con el asunto, donde aseguraban que, poniendo en contexto, la compañía lanzó este año el iPhone Air, un teléfono ultra delgado y ligero dentro de su cartera, pero las ventas de momento no han ido todo lo bien que esperaba. Este modelo tenía algunas compensaciones en términos de tamaño y batería, y finalmente han decidido posponer el lanzamiento del próximo modelo previsto para el próximo otoño de 2026.
Y Wall Street cerró ayer al alza, el S&P 500 subía más de un 1%, ganancias del 2% para el Nasdaq, mientras que el Dow Jones de Industriales sumaba casi 400 puntos, impulsado por la esperanza de que el cierre de gobierno termine pronto. En esa votación de procedimiento, el Senado daba el primer paso para la reapertura del gobierno con esos votos necesarios. Recordemos, también se pretende extender los subsidios de Obamacare que se debatirán el próximo diciembre, una propuesta que todavía tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes, también con mayoría republicana, en la cual la aprobación todavía sigue estando en la máxima incertidumbre. El sector tecnológico y servicios lideró las ganancias, ganancias cercanas al 2%, mientras que bienes de consumo e inmobiliario fueron los sectores más rezagados. Entre los mayores movimientos, Nvidia, que dejaba ganancias del 3,6%, similar también para los títulos de Palantir o AMD, mientras que Micron Technology rebotaba casi un 6%. En la agenda del día, hoy los inversores van a estar atentos a la publicación de la encuesta ZEW de noviembre en Alemania y la tasa de desempleo en Reino Unido. En Estados Unidos destacarán los datos del índice ENFIP de optimismo de las pequeñas empresas estadounidenses durante el mes de octubre, y en el ámbito empresarial desciende el ritmo de la temporada de resultados, entre las cuentas trimestrales más relevantes las de Porsche y Vodafone en Europa. 7:21, hacemos una pequeña pausa en Business Connection.